Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Vida Abundante? Es para mí un gusto poder hacer este pequeño devocional, esperando en el Señor que sea de edificación para todos. Vamos a orar. Te invito a tener una palabra de oración en tu casa. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque nos has permitido llegar hasta esta hora de la noche, Señor. Gracias porque en tu voluntad, Padre, pudimos salir en la mañana a trabajar, despertar, Padre, realizar nuestras actividades con bien y regresar a casa, Señor, con edificación. Hoy queremos cerrar este día, Padre, reflexionando en tu palabra. Oramos, Señor, por cada miembro y asistente de la Iglesia Vida Abundante. Padre, que en tus pasos, Señor, podamos ser reafirmados, Padre, que tú vayas siempre delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, que nos guardes de cada peligro, de cada tentación, de cada circunstancia que pueda alejarnos de ti, Señor. Queremos conocerte más y más, Padre, y por eso, Señor, queremos escudriñar tu palabra en este momento. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a reflexionar en el libro de Jeremías. Nosotros siempre o tenemos ya un texto muy conocido que de repente incluso hasta sabemos de memoria. Es muy común que lo digamos, ¿verdad? Y que es Jeremías 33. Siempre leemos el 3, Jeremías 33, 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces decimos, en este texto Dios quiere que entienda yo que Él está dispuesto a escucharme, pero no solamente escucharme, sino también a responderme. Y es cierto, o sea, realmente el texto enseña esto, que cuando nosotros clamemos al Señor, encontraremos la respuesta. Pero hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia en tu casita, en Jeremías 33. Jeremías 33 y vamos a empezar a leer 1, 2 y el 3 obviamente. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Jeremías 33, 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y ahora si viene el 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay dos o tres características que a mí me llaman mucho la atención y que creo que sería muy bueno puntualizar en ellas. Primero, dice Jeremías 33:1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él, o sea Jeremías, aún preso en el patio de la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo se encontraba Jeremías? Preso, ¿sí? La circunstancia de la cárcel, el tiempo de cárcel, hermanos, es complicado. Estar en la cárcel es muy complicado porque primero estás privado de tu libertad, segundo, tu vida depende de la gente que te custodia, tu comodidad pues no existe, tu privacidad pues tampoco, y en el caso de Jeremías la garantía de seguir viviendo mucho menos, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto, que estando él aún preso, Jeremías recibió palabra de Dios. ¿Sabes? Nosotros quizás no nos encontramos en situación de cárcel, pero a lo mejor sí nos encontramos presos. Hay circunstancias que apresan al cristiano. Hay circunstancias que nos hacen sentir encerrados. Hay circunstancias que quizás te hacen sentir que no hay salida. Reflexiona, quiero que reflexiones en tu casita y pienses si existe alguna circunstancia en este momento en tu vida que te haga sentir que no hay salida. ¿Sabes? Muchas veces nosotros en esas circunstancias que nos pueden encerrar, puede ser una enfermedad, un problema familiar, un problema matrimonial, una deuda, un problema espiritual, una atadura de pecado, cualquier cosa que te haga sentir encerrado.
Sabes, muchas veces nosotros pensamos en nuestra naturaleza humana que Dios no nos va a hablar, que no va a venir palabra de Dios en nuestra vida por la condición en la que nos encontramos, ¿sí? Sin embargo, esta enseñanza de Jeremías nos enseña que aún en la cárcel, aún en un estado de preso, Dios tiene cuidado de ti. Dios tenía cuidado de Jeremías, perdón. Y Él le habló, ¿sí? Ese es el primer punto que quiero que reflexionemos. Dios está dispuesto a hablarte. ¿Sabes? A veces nosotros quisiéramos que la voz de Dios fuera audible e impresionante para nosotros, ¿no? O sea, que Él me hablara quizás a través de una zarza ardiendo como lo hizo con Moisés, ¿verdad? Quizás con un rayo de luz, quizás como Pablo, con gran resplandor, qué sé yo. Sin embargo, déjame decirte que la voz de Dios es tan audible y tan impresionante que pasa muchas veces desapercibida. Dios sigue hablando, hermanos. Nos habla a través de su palabra. A través de su palabra es que nosotros podemos encontrar la palabra del Señor, su voz. Dios sigue hablando, amada iglesia. Él tiene cuidado de nosotros. Aún así tú estés en la cárcel, aún así te sientas preso, Dios tiene cuidado de ti y Él está dispuesto a hablarte. Aquí hubo una circunstancia muy importante. Dios habló, pero sabes, Jeremías escuchó. Eso es muy, muy importante. Fíjate bien, verso número 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Por qué Dios necesitaba mostrarle a Jeremías sus credenciales? ¿Por qué Dios necesitaba mostrarle a Jeremías quién era él? Porque tiene que decirle el que hizo la tierra, Jehová, el que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Por qué tiene Dios que presentarse nuevamente ante Jeremías? ¿Sabes? Muchas veces, o la mayoría de las veces que nos encontramos presos ante las circunstancias de nuestros problemas, se nos olvida quién es Dios. Olvidamos quién es Dios, olvidamos cuál es su poder, cómo obra Él, cómo es su mano poderosa. Pero déjame decirte que Dios nos muestra y nos habla a través de las circunstancias de nuestras vidas para recordarnos que Él es Dios y que por siempre es Dios, ¿sí? Tendría que bastarnos, amada iglesia, con tan solo ver el sol en la mañana, ver la luna en la noche y las estrellas para entender que Él es Dios. Así dice la Biblia, el firmamento cuenta las obras de tus manos, ¿sí? Tendríamos que entender, amada iglesia, con tan solo vernos a nosotros, ver cómo funciona nuestro cuerpo, ver cómo la naturaleza de nuestros pulmones para entender que Él es Dios. Dios sigue hablando, hermanos, y Dios se sigue presentando glorioso ante su pueblo, ¿sí? A veces el tiempo de prisión no nos permite, hermanos, conocer la circunstancia, porque Dios tuvo que presentar sus credenciales ante Jeremías para que Jeremías entendiera en las manos de quién estaba. Jeremías necesitaba recordar, aún en la cárcel, quién cuidaba de él. Cuando tú tengas un tiempo triste, un tiempo complicado a causa de estas prisiones espirituales, quiero que salgas a la calle, voltees a ver la creación, voltea a ver los montes que nos rodean aquí en esta ciudad de Autlán y di para ti mismo, quien hizo todo esto está de mi lado, quien hizo todo esto está de mi parte y Él quiere sacarme de esta cárcel. Entender, hermanos, la magnificencia de Dios nos va a ayudar a acrecentar nuestra fe. Pero poner ojos ciegos a todo lo que Dios hace a la obra del Señor nos va a ayudar o nos va a estorbar para poder encontrar la salida. Verso número 3. Una vez que Jeremías escuchó quién era Dios, viene una afirmación de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé. El mismo Dios
que en medio de tu circunstancia difícil por la cual tú puedas estar pasando, te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es la palabra de Dios para ti. ¿Sabes? Nosotros podemos estar en cárceles espirituales, pecados, circunstancias, depresiones, problemas con la familia, problemas matrimoniales, problemas entre hermanos, pero quizás estamos a un solo clamor de salir de esa cárcel. ¿Por qué no clamar? ¿Por qué no clamar? ¿Sabes por qué? Porque no se nos olvida quién es Dios. Dios sigue presentando sus credenciales, amada iglesia, cada día. Sigue hablándonos y diciéndonos que Él es Dios. Él habla y sigue hablando y sigue presentando su gloria delante de ti, delante de mí. Y muchas veces no nos damos cuenta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos este verso, te enseñaré cosas grandes y ocultas, podemos pensar, ocultismo, ¿no? Cosas escondidas. Pero ¿sabes? Muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros son tan desconocidas que es algo oculto. Y definitivamente una bendición de parte de Dios es algo grande. Es grande, pero cuando nosotros nos encontramos en esa cárcel espiritual, la palabra de Dios y su respuesta para nosotros es oculta. Así dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú necesitas ver en tu vida? ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que te hacen falta conocer? ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que Dios quiere mostrarte? ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Pídele al Señor en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa prisión espiritual, porque Él está ahí. Observa la creación, observa a tu alrededor. No estás deprimido, estás distraído. Observa a tu alrededor y podrás ver que Dios muestra su gloria y sus credenciales. Así que, amada iglesia, dice así el Señor, clama a mí, y yo te responderé, iglesia, vida abundante, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por este tiempo devocional. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Señor, que mis hermanos que ven este devocional, que se puedan encontrar en una circunstancia difícil, oh Dios, en una prisión espiritual, así como Jeremías, primeramente tengan, Señor, la sensibilidad de escuchar tu palabra, de ver tu voz, Padre, a través de la Biblia. Segundo, Señor, que puedan entender y ver a su alrededor y conocer quién eres tú, Señor. Que aquel que formó estas montañas que nos rodean, los árboles, Padre, frutales y verdes, y las majestuosas estrellas y la luna, el sol y todo lo que nos rodea, ese Dios eres tú y estás dispuesto a ayudarnos. Señor, ayúdanos a clamar a ti, Padre, pero sobre todo, ayúdanos a conocer esas bendiciones que aún son ocultas, Señor, y que no conocemos, y que son grandes, Padre, y que nuestra vida necesita y añora como una vida sedienta a un vaso fresco de agua. Gracias, Dios, porque tu palabra nos llena, y gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, que tengan una bonita noche, que Dios les bendiga.